Buenos días tengan todos. Hoy, 18 del mes 7 de 2020. Vamos a iniciar la palabra del Señor con la oración, petición que le hicieron los discípulos al Maestro, la cual yo voy a repetir como coheredero también de los discípulos, porque yo hablo la palabra que ellos hablaron, la que habló Amachía y hablaron todos los profetas, porque fue en voz de Dios. Y yo también lo hago así. Y que el Señor me ilumine en este momento a mí también para lo que voy a expresar, porque pienso que sea su palabra y no la mía. Así como dijo Machía, digo yo también. Yo sigo sus pasos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado es tu nombre. Venga tu reino, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, es el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Vamos entonces a comenzar esta pequeña clase de hoy, leyendo el capítulo 12 de Apocalipsis y también el capítulo 13 de Apocalipsis. Leer los capítulos y hacer una pequeña disertación de algo fundamental que hay ahí. Hay muchas cosas, pero la mente es corta. Voy a hacer según lo que pienso que Dios determine en el nombre de Mashiach. Porque sea Dios el que hable, sea su palabra y no la mía, sea lo que diga, sea correctamente al pie de la letra. Vamos a leer, empezando el capítulo 12, como dije. Vamos allá. Y una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida del sol. Y la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas, y estando preñada, clamaba con dolor de parto, y sufría tormento de parir, o por parir. Y fue visto otra señal en el cielo, y aquí un gran dragón bermejo, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las echó en tierra. Y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para parir, a fin de devorar a su hijo cuando hubiese parido. Y ella parió un hijo varón, el cual había de regir toda la gente con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado para Dios y a su trono. La palabra está primeramente arrebatado, aquí está subversiva. Ese trasladado. Porque el Señor lo tomó y lo trasladó. Y esta palabra es oncena, porque esto es de la Asociación Católica, escrito por ellos. Y por eso tiene tanta feronía las escrituras. Continuemos.
Y la mujer huyó al desierto, donde tenía lugar aparejado de Dios, para que allí la mantengan 1260 días. Y fue hecho una grande batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles, otra feronía aquí, lidiaban contra el dragón, y lidiaba el dragón y sus ángeles, y no prevalecieron, ni su lugar fue hallado en el cielo. Y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Fue arrojado en tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Y oí una grande voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación y la virtud y el reino de nuestro Dios y el poder de su Cristo, Amachía. Otra felonía. Porque el acusador de nuestras almas o de nuestros hermanos ha sido arrojado, al cual los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Él todo el tiempo lo hacía, él no dormía. Y ellos le han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, y no han amado sus vidas hasta la muerte. De todas maneras tenemos que morir. Así que si lo hacemos en virtud de la gracia de Dios, es una cosa factible, bienhechora, bienaventurada. Gloria a Dios. Por lo cual, alegraos cielos y los que moran en ellos, porque ya allí en los cielos ya fueron lanzados para acá Satanás y sus ángeles, para la tierra. Tremendo eso. Entonces dice el verso 12, más hay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros, teniendo grande ira, sabiendo que tiene poco tiempo. El diablo tiene poco tiempo. Él sabe que tiene poco tiempo. ¿Cuánto tiempo tiene desde que él le dijo: cómete esa fruta que no vas a morir? ¿Cuántos años para nosotros, güey? No, tonga de años. Pero para él es como si fuera un día también, puesto que él es espíritu. Y sabiendo que está condenado, y sabe que está condenado, por eso es que todos los años que vaya a pasar la tierra hasta que sea ya el cúpito del tiempo que Mashiach nos dijo, cuando todas las cosas sean hechas, entonces vendrá el fin. Se han consumado todas las cosas, todo lo que está establecido. Pero él sabe que así, que entonces todos esos años que digo que ha tenido, es igual que si fuera un día para él, porque él sabe que la eternidad no tiene términos, porque Dios dijo: un día para Dios es como 1000 años, 1000 años como un día, como una de las vigilias de la noche. Es decir, que nada, es
un suspirar, nada. Y sabe que le queda poco tiempo. Y cuando vio el dragón que él había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había parido al hijo varón y fueron dadas a la mujer 2 alas de grande águila para que de la presencia de la serpiente volase al desierto, a su lugar, donde es mantenida por un tiempo y la mitad de un tiempo. Así dice la palabra y así es. Dice que El 15, ¿no? él fue a perseguir a la criatura, a la mujer, a la criatura que había parido el niño, varón, y se puede hacer guerra. Esto está bien claro, ¿eh? Bien claro. Y la serpiente echó de su boca tras la mujer agua como un río, a fin de hacer que fuese arrebatada del río. El río significa ahí las hordas militares de Herodes. Herodes lo persiguió, una cosa que se hacía desde antiguo, de tratar de destruir al que tuviera la promesa de algo, al que venía asignado, y eso lo hizo Herodes. Entonces la tierra abrió su boca, es decir, que se murió el Herodes, y la persecución no pudo la persecución esa destruir la simiente de la mujer, que era Amachía. Dice, entonces Dagón fue airado contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Amachía. Aquí dice de Jesucristo, cosa que es filonía, no existe el Jesucristo, sino de Amachía, el judío que nació de la Virgen Miriam. Y el catolicismo, que ha cambiado todas las cosas de la palabra de Dios y ha puesto una cuestión de nombres que no son escritos en las escrituras, ni son dados, como ya lo he dicho en otras escrituras anteriores que yo les he hablado, que están ahí escritas ahí, que que ya van a destruir a la bestia y a todos los evangélicos que están mintiendo con Cristos falsos, Cristos catolizados. Son evangélicos catolizados porque son las hijas, y eso va en el capítulo 13. Las hijas de ese dragón, de esa serpiente antigua. El testimonio de Dios, lo que han testificado Machías, lo que ha testificado Elías, Jeremías, Isaías, Moisés, y yo estoy testificando el testimonio de Dios, no de más nadie, no de ninguna persona, no ninguna entidad que hayan puesto delante del Evangelio, que es hedionista, que adventista, que luterano, presbiteriano, etcétera, etcétera, etcétera.
no, católicos, para no dejarlo atrás tampoco. Así que el testimonio y que guardan los mandamientos de Dios. ¿Qué les parece? ¿Quién está cumpliendo a cabalidad constitucionalmente hoy en día la palabra de Dios? Lejos están. Antes los que estaban cerca y los que están lejos vino a predicar el Señor. Han hecho un desastre. ¿Cómo se van a parar delante de Dios? ¿De qué manera? Que no lleven la responsabilidad de la paga cuando venga la hora del juicio. Todo el mundo espera el día del Señor, sí, pero el día del Señor es un juicio. Los que obedecieron esto que dije aquí, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Amashiach, dos cosas, de cual están dichas en la Biblia, se va diciendo, y recalcando, y recalcando, y recalcando. Porque por dos cosas las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, lo que nos traemos a cogernos de la esperanza propuesta. Esas dos cosas está dicha en Isaías, en Amachía. Hasta la ley y el testimonio. No va a haber burla. Dios es el que se va a burlar. Así lo dice la Escritura. Porque naturalmente están fallándole a Dios desde que Dios inició su palabra al principio hasta el final. Están fallándole a la palabra de Dios y poniendo mandatos que no son de Dios. Incluso el diablo habla de la palabra de Dios para meter lo suyo. La iglesia católica es la principal. Habla palabras de Dios, mete la suya también. La fantasía del paganismo. Ha hecho eso que no se usaba ni en Israel. Una Pascua que no usó nunca Israel ni nada de eso. Vamos entonces a ver esto. Bueno, ya saben, esta parte que he explicado sobre el capítulo 12, poca cosa que he explicado, puesto que no he explicado sobre las 12 diádimas, sobre las 12 estrellas, esto en la cabeza de la muchacha, de la Virgen. Eso es los 12 apóstoles. Los 12 apóstoles final, ya no hay más nada en lo cual ellos predicarían al mundo la palabra que Mashiach les informó de Dios y la predicaron. Y son estas que estamos leyendo. Este aquí es San Juan, se lee San Pedro, se lee los apóstoles que escribieron y otros que vaya usted a saber por ahí, pero tenemos la fidelidad de que ellos fueron fieles, porque Dios no se equivoca en lo que dice. Aunque nosotros no sepamos una cosa, Dios no se equivoca en lo que dice. Pero ¿dónde están entonces las escrituras de fulano, de mengano, del apóstol tal, del apóstol Mascual? No. A nosotros eso no nos incumbe. A Dios sí. Y hay que creer que ellos hicieron su papel. Que no aparecen los escritos y hay escritos de ellos. Bueno, con estos que hay, con estos tenemos que darle la solución, o Dios le da la solución a las cosas. Así que, por lo tanto, aquí termina el verso con lo que dije. Los mandamientos de Dios y el testimonio. No hay otra. No hay esa llamada gracia que no se sabe de dónde sale. La terminología esa de vivimos bajo la gracia.
Sí, pero ¿qué cosa es eso? Sí vivimos, yo vivo bajo la gracia. Nosotros estamos aquí en esta obediencia de los mandamientos de Dios y atendiendo los testimonios de Dios. Nosotros vivimos bajo la gracia. Y este vivir bajo la gracia es la que no tienen aquellos que dicen que viven bajo la gracia. No tienen la gracia de Dios. Porque la gracia no se puede llamar sin los testimonios y los mandamientos de Dios. Eso no es gracia. Pónganse, como digo yo muchas veces, las pilas, que se pongan en inteligencia, como Machía manda, escudriñen y vean que estas razones que se están dando hoy en día aquí, que les estoy dando, van contra todas las iglesias, porque todas las iglesias han cometido fraude. No es que lo cometieron, que ya no son, no, es que lo siguen siendo. Vamos a darle después, el segundo tiempo, lo del capítulo 13. Que el Señor los bendiga en esto también. Y luego al final, la bendición final. Ahí va el capítulo 13. Y yo me paré sobre la arena del mar y vi una bestia subir del mar que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cuernos 10 diademas, y sobre las cabezas de ella nombre de blasfemia. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande potestad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, y la llaga de su muerte fue curada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado la potestad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién es semejante a la bestia y quién podrá lidiar con ella? Y le fue dada boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y le fue dada potencia de obrar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar su nombre, y su tabernáculo, y los que moran en el cielo. Y le fue dado hacer guerra contra los santos y vencerlos. También le fue dada potencia sobre toda tribu, pueblo y lengua y gente. Y todos los que moran en la tierra le adoraron, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue muerto desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. El que lleva en cautividad, va en cautividad. El que a cuchillo matare, es necesario que a cuchillo sea muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, mas hablaba como un dragón. Y ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella, y hace a la tierra y a los moradores de ella adorar la primera bestia, cuya llaga de muerte fue curada. Y hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra por las señales que le ha sido dado hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan la imagen de la bestia que tiene la herida de cuchillo y vivió. Y le fue dado que diese espíritu a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hable, y hará que cualquiera que no adoraren la imagen de la bestia sea muertos. Y hacía que a todos, a los pequeños y grandes, ricos y pobres,
libres y siervos, se pusiese una marca en su mano derecha o en sus frentes, y que ninguno pudiese comprar o vender, sino el que tuviera la señal, o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, porque es el número de hombre, y el número de ella 666. Bueno, bien, hemos visto la lectura que está hablando del mismo dragón y está hablando sobre que tiempos que hubieron, que esta bestia tiene nombres de blasfemas, blasfema a Dios, porque habla de Dios, pero para destruir la fase de eso que hablé de la misma bestia, pero la posesión que debe tener el santo de Dios. ¿Cuál era? Guardar la fe, tener el testimonio y los mandamientos. Si no tiene fe en eso, no tiene fe verdadera, una fe fingida. Se destruye la voz de Dios. Por eso el enemigo usa mucho palabras en la Biblia que nosotros podemos ver cómo se destruye la voz de Dios para que no se cumpla con los mandamientos de Dios, para que no se cumpla la fe de Amachía, la fe que Dios nos ha otorgado a través de Abraham, que sigamos sus pasos que él dio. Así lo dice Pablo. Esa es la continuidad. Sucesivamente Dios aumentando el valor de su justicia, manifestando su obra, dándole mayor capacidad, mayor sentido. ¿Y qué es lo que hicieron actualmente en estos versos que se leen en estos capítulos? Los seguidores más bien de Satanás, no de Cristo. Amachía dijo que eran hijos del diablo, de su padre el diablo, porque los deseos de su padre querían cumplir. El Espíritu Santo también en Pablo nos está diciendo que fueron entregados a operación de error para que creyeran a la mentira. No hay ninguna contradicción en la alineación de la justicia de Dios que Él quiere que se haga. En Apocalipsis se está diciendo, aquí están los observadores de los mandamientos, los que tienen la fe de Amachía, que respetan el sábado, porque sabe que iba a haber una contradicción al mandato de Dios. Y siempre en todo tiempo que la palabra hubo un cambio, algo, Satanás metió su cuchareta, como decimos nosotros, cubanos. Metió lo suyo para destruir la voluntad de Dios, porque tiene ira. Descendió con ira, como dije, ay de la tierra. Pero vamos a ver las bestias nada más en este momento. Ahí sabemos que
Es simbólico lo de la herida de la frente. Hay muchas simbologías, muchas cosas que se dicen en la palabra que no son directas, son indirectas. Porque sabemos que sí, por lo que ha sucedido en siglos sobre estos misterios de compartición de los 10 cuernos, qué sé yo, digo yo siempre así, porque esto y lo otro, pito y flauta, cosas que han pasado y muchos la han dicho en forma, que el diablo es muy astuto, lo han dicho en forma de la escritura, pero que a lo que al diablo se refiere es que no se cumplen los mandamientos de Dios. Por eso esa parte histórica de que ha sucedido cuestiones, sí están dichas ahí. Pero por esa parte, cuando empieza en el verso 11 del capítulo 13, no ven la situación, que ellos son la imagen de la bestia. Porque la bestia siempre es un titular. La bestia no es un hombre en sí, son hombres. Es igual que decir la ley de Dios son mandamientos. Los mandamientos es la ley de Dios. Por eso es un titular igual que el hombre de pecado hijo de perdición. Es título. Son hombres que en distintos tiempos han violado el ordenamiento de Dios. Y esto es que así en el verso 11, como lo digo, empieza aquella bestiecita que tiene 2 cuernos. ¿Cómo es esto? Bueno, vamos a analizarlo. Yo lo he dicho en otras ocasiones, pero en esta les expreso que esos 2 cuernos es una situación en la cual se predicaría la potencia de Dios. 2 cuernos. Cuerno es las alzas de un animal que tiene fuerza para ir fajarse. Y entonces estas 2 situaciones están entre los evangelios, o es decir, más bien los evangélicos. Dios los agrupa en 2 conceptos. Pero la habladuría de ellos es como león. El león ruge con fuerza. Por eso es que se buscan estas situaciones simbólicas. Entonces estos 2 cuernos están divididos. 2 potencias de Dios divididas. Pero que ambas están simbolizadas en adversidad, porque habla como dragón. Es ese evangelio que él ha explicado de otras maneras, que son las distintas entidades religiosas cristianas que están divididas en 2 fuerzas. Por el cuerno pequeño está estos 2 cuernos. ¿Por qué? Porque son la representación de sus hijas. Porque al no cumplir los mandamientos totalmente, la fe cristiana, que dice que hay que cumplir la ley, y la otra fe cristiana, que dice que no hay que cumplir los mandamientos, que ya eso todo en abachía con ideas estúpidas, tan tupidos. Que no hay que cumplir mandamientos, mientras la Biblia está diciendo que hay que cumplir los mandamientos. ¿Qué es eso? ¿Qué felonías esas? Y con eso se llevan familias de familias, descansando de la vida normal para entrar en la vida del infierno después. Porque el infierno es en el día de la justificación, como he dicho,
en San Juan, que se dice ahí, 5, 28 y 29. Verso 28 y verso 29. En la resurrección que se va a hacer. Dios saca las almas de ese abismo que están dormidas. Es un decir, ¿no? Pero no sienten nada. Están en stand-by. Dios las pone así, que es el poderoso. Millones de millones. Hasta la resurrección. Y viene el juicio. ¿Y el juicio para qué? Para que los que hicieron bien fueron siervos del Señor. Están legalizados a la palabra, a entrar a la derecha del Señor. Así dijo Machía, al que le pusieron Cristo y otros nombres más perversos todavía. Por eso es que Dios no le puso nombre ni a Machía siquiera, ni el de él ni el de Machía, porque yo conozco a un Jesús, 3, 4 Jesús, y dentro de ellos algunos que son ladrones. Es necesario que ese nombre sea, el nombre de Amachía sea en otro pervertido. ¿Qué cosa es eso? Bueno, pues estos 2 cuernos son los que se dicen guardar los mandamientos. Yo conozco 2 personajes que dicen guardar los mandamientos. Adventistas y gedionistas. Pero ni los testigos, ni los pentecostales, ni los luteranos, ni ninguna de las tantas entidades, frentes religiosas esas, ninguna frente religiosa de esas está cumpliendo. La bestia recibió la herida en la frente, es simbólico. ¿Cuándo surgió este? Bueno, donde está el Beteliel de la fuerza de Napoleón, cuando entró a Italia, a Roma, y o sea que la gente se llevaban cautivos a los jefes y todas esas cosas, y lo desterró por allá por Francia. Pero también la frente llevaría el nombre de la bestia escrito, y en la mano. No se puede dejar de hacer ni un puntico de lo que Amachí ha dicho que de la ley. Ni una palabra, ni un punto de ella puede ser destruido. No se puede sacar del contenido de la palabra de Dios una palabra. Que lleve una coma, que lleve una tilde, que lleve una puntuación. Eso en parte. Entonces los cristianitos que no guardan la ley dicen, vivimos bajo la gracia. Pero si la gracia la hace Dios, no los pentecostales, ni los luteranos, ni los bautistas, ni nadie de eso. Ellos no hacen la gracia. Ni a Machías, el que fue sacrificado por nosotros, tampoco hace la gracia. Si a Machías lo dijo. Bueno, hay uno solo nada más. Él lo dijo. Nuestra guía espiritual de parte del Padre. Pónganse, analicen. Yo no tengo palabras equivocadas. Él es una guía. Él lo dijo. Mi doctrina no es mía, muchas veces se lo he dicho. Y yo lo veo y me complazco en saber que así, que él se complace en saber que yo estoy claro con lo que digo. Que en mi haber espiritual no hay oscuridad ninguna. ¿Cómo dicen los que dicen que guardan la ley? No están
cumpliendo con lo que Amachía dijo, con el testimonio. ¿Qué se testificó en Abraham? La circuncisión. ¿Por qué el llamado catolicismo obvió la circuncisión? Y unos cuantos mandamientos más que había que recogerlos de Israel y notarlos en los libros. No, notar libros, cosas extrañas, ejercicio de otra religión para que no fuera el formato de Dios legítimamente expresado. ¿Cuántas cosas inverosímiles, torcidas, hay en las Escrituras? Dichas por los mismos apóstoles, Pedro. Y yo veo en las Escrituras muchas cosas torcidas que se dicen sin razón y no tienen razón de ser, pues son torceduras, como dijo Pedro. No solamente tuercen la palabra de Pablo, sino tuercen también todas las demás escrituras. Así que esta es la imagen de la bestia, porque tiene su misma característica, que no la tienen en todos los puntos. Es cierto, no la tienen en todos los puntos, porque no la tienen en los puntos considerados igual, de igual manera. Por ejemplo, Leonardo da Vinci hizo una imagen de un Cristo. Por lo que se dicen que guardan los mandamientos, los adventistas tienen esta imagen, pero naturalmente ellos la tienen para ilustrar. No la tienen para venerarla ni adorarla, sino para hacer una ilustración con una imagen. ¿Cuántas fantasías no se ven en películas y qué sé yo, todas esas cosas, como digo yo? Más en la realidad, una imagen hecha allí. ¿A qué mandamiento, contra qué mandamiento va eso? No, que lo hacemos porque para ilustrar. Y entonces, en la academia de Dios en la que yo estudio, yo digo, ¿por qué sentido se debe hacer una imagen? Cuando Dios dijo, no la harás, entonces, ¿por qué sentido se hace? ¿Cómo va a dar una evasiva? No que por ilustración. Pero si la palabra categóricamente está diciendo no la harás. Y si tú no la haces ninguna imagen, ¿cómo tú vas a predicar por imagen si no por palabra? Tienes que predicar por palabra, no por imagen. Pues ellos empezaron a hacerlo así. Y se vanagloriaron en eso. Porque eso es un hecho real. Que yo disimulé en una iglesia de esa adventista. Ustedes son católicos. Yo pensé que yo había entrado a una iglesia católica porque yo veo una imagen ahí. No. Con una suavidad y una dulzura. Nosotros no lo adoramos ni la veneramos. Eso lo hacemos por ilustración. Y entonces yo le dije que por qué motivo Dios dijo que hiciera la imagen. Cuando dije, no te harás. ¿Me comprendieron? No, siguieron. Porque dijeron, teníamos un poco de dinero y queríamos gastarlo. ¿Usted cree que es una contesta buena para
para uno que está delante de Dios. Sin embargo, este no es nadie. El obispo el pastor, ¿eh? el, el apóstol, el ministro, el pastor, el qué sé yo, son los que son delante de Dios. ¿Quién es este para decirnos algo a nosotros? Ah, eso mismo pasaba con los fariseos. Ellos eran la importancia, ellos los que tenían la palabra de Dios. ¿Quién va a decir el Amashía este de dónde salió? De por allá, de un campo por allá. No es este el hijo de María, o como le pusieron, el hijo de Miriam. En realidad lo que han dicho es el hijo de Miriam. Porque eso de María lo puso el catolicismo. Ellos son los escritores que falsearon todas las cosas. La mayoría, porque no pudieron falsear esto que dije yo, que están los que guardan los mandamientos de Dios y el testimonio de Mashiach. Nosotros somos los que hemos continuado la palabra de Dios. Somos los que predicamos la palabra de Dios correctamente. Y que todos esos pueblos evangélicos están unidos en la mentira. Son mentirosos de fondo. Hacemos la imagen, pero no la adoramos, ni la arrodillamos, ni eso. Es para ponerla ahí. Una hipocresía absurda completamente. Hacen muñecos, llenan los templos de muñecos eso. Del fulanito que dicen que es Pedro, el otro que es Pablo, que la Virgen, porque la mamá de Amachía, la madre de Dios. ¿Madre de Dios de qué? Cuando dice la escritura que Dios tuvo madre. No hay una tonga de mentiras. Y como hay pueblos que creen en la mentira, en dioses falsos, inventados, poblaciones que Dios le cambió el nombre, le puso Israel, y hayan hecho idolatría, y que Dios lo ha castigado durante tanto tiempo. Pero también dice que iba a recogerlo también después de mucho tiempo, de tanto castigo. Pero no quitaría el castigo tampoco que les dijo de plagas. La hambruna que vendría, las guerras y los rumores de guerra, los ciclones, los torbellinos, las riadas esas, montes que descendían hacia abajo, deslizamiento de hielo, inundaciones, terremotos, tsunamis, incendios de los bosques, volcanes también, los volcanes. Volcanes. Todo que iba a hacer últimamente iba a ser una cantidad de series de acciones, de asuntos. Desastre. Muertes por la misma guerra. El perecer, una cantidad de navíos en el mar cargados de gentes, de miles de gente. Son simbólicos en el Apocalipsis, pero se ven. El espíritu, 3 espíritus inmundos saltando a manera de rana, convocándolos para la guerra. ¿Quiénes son esos 3 espíritus inmundos? ¿Dónde estaban situados? En el Gadareno había muchos espíritus inmundos y ellos fueron a los puercos.
porque los evangélicos y los testigos no dejan de comer puerco porque los demonios estaban simbolizados ahí donde Mashiach le dijo que sí, que fueran allá. Se lo cedió porque sabe que es un animal inmundo y le aceptó la petición a ellos. Porque los testigos, esos que dicen de Jehová, eso, dice que no hacen fiesta por causa de que a Yohanan, a Juan, le habían sacado, le habían cortado la cabeza y que en una fiesta, y que por eso ellos no hacen fiesta. Bueno, porque no coman carne inmunda tampoco. Porque los espíritus malos fueron allí y simbolizaron el mal allí en esos puercos. Si ellos simbolizan, no hacen la fiesta porque la cabeza de Juan la pusieron en un plato, bueno, por eso no hacen cumpleaños, no celebran cumpleaños. Ah, bueno, pues entonces, también ustedes, también celebren eso, que no coman puerco por causa de qué, de que los espíritus inmundos fueron allí, pero no obstante hacen, no es por eso, sino porque Dios lo prohibió y por eso Mashiach le permitió que fueran allí. No lo echó, porque si dicen, no va a echar antes de tiempo, ¿antes de qué tiempo? Porque saben que ellos tienen un tiempo programado en el cual van, Yumbo Katanga, para el lago de fuego a sufrir el infierno ese también, junto con las hordas de humanidad que no han querido obedecer estos mensajes de Dios que estoy dando. Estoy dando de su palabra, los mandamientos de Dios. No le han dado la gana de cumplir. Tienen derecho a rectificar, mas los demonios no tienen derecho a rectificar, porque saben que ya están asignados para cumplir hasta que venga el tiempo ya definitivo, que eso lo dijo Mashiach, tocante a ellos, les va a venir el castigo, y Satanás tiembla también, dice aquí la Escritura. En el verso 12 dice la Escritura, que Satanás tiembla, porque sabe que tiene poco tiempo. Sabe que tiene poco tiempo. 2.000, 3.000, 4.000 años que haya pasado la tierra, sabe que tiene poco tiempo. Porque eso en vista de la eternidad no es ningún tiempo. Visto a nosotros, sí, son muchos años. Pero somos humanos. Podemos ratificar porque somos seres humanos. Porque usted puede estar mintiendo, mencionando a Dios con dioses extraños, pero tiene que rectificarlo. Ustedes lo hacen, pero tienen que rectificarlo. Que es Jehová, ni que Yahweh, ni nada de eso. Eso no existe. Se lo he dicho en muchas ocasiones. Observen los estudios que yo doy, los videos que estoy dando. Y que abogo a Dios porque no ponga la mano del enemigo para que no se apague del completo la voz de Dios. Pues la gente se goza mucho. Aún no ven las epidemias que Dios está mandando y están diciendo que que se los manda el gobierno porque hay demasiada gente que siguió hablando mil porquerías, pero no miran las escrituras. Ah, no, hay volcanes, hay terremotos, hay esto y el otro, pero es que entonces Dios no puede parar nada de eso. Entonces es imposible para Dios. No hay nada imposible para Dios. Lo que pasa es que están señalados porque Dios sabe que la humanidad no iba a ser perversa y está bien expuesta ahí en la Escritura. El continuo del corazón del hombre es malo. Así que procuren hacer la observación clarita como es. Esto que les estoy diciendo, estas enseñanzas, son de Dios exactamente. No hay falsedad en este criterio. El enemigo es el que ha sembrado falsedad. Y Dios quiere que su palabra sea oída porque dice que da voces, grita por su justicia. Así lo dice el profeta Isaías.
profetas de Dios, no profetas mentirosos de otros dioses que no existen. Como les he dicho, Israel siempre se llamó Israel. Los Estados Unidos no eran Estados Unidos, eran otras tribus que habían ahí, que vinieron en otros tiempos y por otras manifestaciones que desconocemos esa parte de la historia. Nada más que decimos los incas, los tabeyes, los guanacabibes, los aztecas, los mayas, tantas misiones, pero no le damos pie de dónde eran toda esa gente. No he visto una explicación científica de historia que hable sobre esas cosas, sino que vinieron de otra tierra, que sea de la civilización, ¡pam!, y encontraron esa cosa. Ah, pero eso no existe Dios. No, sí, es porque yo que sé cuándo vinieron ellos. Pero vinieron, porque existían detrás de eso y en otro tiempo más atrás todavía. Donde la gente se iban en familias enteras porque no querían saber nada de guerra ni de que iba a gobernarlo a ellos ni nada. Cogían embarcaciones y pitaban. Eso sí lo creo yo. Por eso es que existen. Actualmente no se puede decir, no era así, así. Los inventadores de historia son fanáticos a inventar años de la Tierra, de millones de años. Son fanáticos a eso. ¿Qué tiempo necesita Dios para hacer un pueblo? Dice la Escritura. En un día hizo la resurrección de un pueblo. Pues, O sea que en ese día se hizo, no se necesitó las 24 horas del día, sino que ese día el pueblo volvió a coger su nivel que tenía antiguo, lo cual los ciegos siempre han querido destruirlo y poner a los ciegos en el lugar de los que no son ciegos, de los que ven. Le hablo claro, Israel ha sido estorbado desde los tiempos abránicos. Eran filisteos que vinieron de Castor, lucharon y vencieron a los abeos en hebreo, y hebeos lo dicen en español. A los abeos lo destruyeron, los que habitaban en Gaza, en Asdod, en esos lugares por ahí, como sí, la franja esa en esa franja ahí eran 5 provincias, 5 lugares. Conozco la historia, así. Llegó el régimen de Roma, surgió el régimen de Roma, el cuarto imperio que estaba declarado por el profeta Daniel, un profeta de Israel, de Israel. No existía otro profeta ninguno. Mahoma no existía. Israel tenía profetas y en aquel tiempo Abraham era profeta. Y aquellos filisteos venían de Castor, islas de por allá de Grecia, invadieron ese lugar, no a los lugares que Dios le dio a Israel, no, que iba a sacar a la gente de ahí por sus pecados, y lo sacó. Pero que luego Israel también se prostituyó en pecados de ellos, y por eso Dios los echó y los recuperó en el 1948. Yo te volveré a la tierra otra vez. Porque estoy sintetizando, estoy acortando las cosas, pero porque pasaron muchas situaciones y siempre invadiendo
y siempre queriendo que lo de Israel que Dios le dio sea de ellos, de los otros, de los filisteos, los que habitan en Gaza y en esos lugares por ahí que le llamaron así. ¿Por qué no se recogen? No se recogen a su lugar. Y los que están aquí, israelíes, que se quiten la doctrina falsa esa, porque la doctrina verdadera es de antes. ¿Cómo va a ser una después? Con otro nombre, otro Dios que no existía. No existía. Y Dios, por razones muy lógicas, no dio su nombre. Como tampoco dio el nombre de Amachía. Se dice en toda la escritura y también el propio Amachía lo dice. Entonces, ¿qué certeza puede tener los que han formado una doctrina equivocada, sin principio, o su principio es después de otro principio, y lo quieren hacer lo correcto? Tenemos un fruto que no pare. Por ejemplo, una naranja, una clementina, una fruta que no tenga semilla, no puede continuar la obra de Dios, porque no pare. Hace una hibridación el hombre y hace que nazca. Pero esa no es la obra de Dios. Existe poder. Por eso ha destruido mucha humanidad con religión falsa. Existe mucho poder del enemigo para destruir las cosas de Dios. Pero al fin y al cabo, Dios vuelve otra vez a traer a su pueblo, a su tierra que fue tan devastada por los enemigos. Y dijo que nunca jamás se volverá a hacer. La guerra que se rumora es peor que todas las guerras que han habido. Israel sabe que los ejércitos hoy en día todos tienen fuerza, tienen poder, tienen astucia, tienen armas modernas, grandes fortalezas militares, muchas tropas, más que Israel. Puede ser que hasta 1 millón de soldados de los extranjeros contra un soldado israelí. Vamos a ponerlo así. ¿Puede ser o no puede ser? Esta guerra va a ser muy tremenda, más que la que hizo el faraón, que Dios hundió en el mar, con todo su ejército. Que los malos estudiosos dicen que el faraón se quedó fuera. Los malos estudiosos bíblicos. Desde Israel hasta el último gentil. Pero no ven bien las escrituras, no las miran bien como son. Entonces en la pantalla se ve la película que se quedó afuera, qué sé yo. Y pero ¿qué cosa es esto? Si esa no es la historia. Es una aberración de las tantas aberraciones que hay en la Biblia. Incluso poner la Biblia y jurar por el nombre de la Biblia. No, señor. Júrese por el nombre de Dios. Y si usted está mintiendo, lo va a partir un rayo. Dios te puede preservar la vida, pero al momento te la puede quitar si quiere. Entonces te la deja.
Es por cierta situación de que Dios sabe y conoce y ya está. Pero de que estás haciendo mal y no vas a salir airoso, eso es así. El diablo no va a salir airoso por muchos millones de gente que él manda también. ¿Me entiendes? Que por culpa de él vaya al infierno. Vayan al infierno en la resurrección. Porque el dictamen de Dios no lo puede quitar él. La muerte que Dios, primera que Dios le ordenó a la carne, esa es así. Solamente Dios es el que la puede salvar. Los 3 jóvenes hebreos no se quemaron. Mashiach no murió. Elías tampoco. Que murió y resucitó. Mashiach. Estoy hablando que Mashiach resucitó. Elías no murió. Unos resucitan y otros que están vivos, quedaron vivos, no murieron. Es que Dios puede hacer con lo suyo lo que él quiere. Como el Espíritu Santo le dijo a mucha gente, Ortelio es el jefe, pero es el jefe por esto que ustedes ven hoy en día. Que el Señor me ha iluminado. Porque si fuera de alguna secta de estas, tenía un contenido falso. Pero yo no era de ninguna porque Dios me tenía en su mente. Así que yo, donde quiera que he estado viviendo, más bien ha sido como una amistad del mundo. Supongo yo, no viviendo en el mundo, sino una amistad en el mundo. Pero con palabras de Dios que me tenía reservado para su justicia. ¿Qué le parece? Eso veo yo claro. Y el resultado de todo es, como dijo el pobre, que las mujeres le torcieron el corazón, como dice la Escritura. Salomón. El final de todo es temer a Dios, guardar los mandamientos. Ese es el temor de Dios. Y los mandamientos es el nombre de Dios. Guarden los mandamientos aquí, olvídense de nombre. Hagan lo que Dios manda a través de todos los profetas, contando con los discípulos y a Machía y todo. Y conmigo también. Guardar los mandamientos de Dios es el todo del hombre. Con él tenemos el sello de la salvación. Sella entre mis discípulos la ley y el testimonio. ¿Cuáles de estos discípulos católicos, romanos y muy romanos es de Dios? ¿Cuál es eso que reclama mucho el original griego? Son discípulos de Dios, ni es el original griego, mientras que a Mashiach no es griego, ni la palabra de Dios nació por Grecia, sino por Israel. Dios lo que hace es castigar a Israel, pero al fin y al cabo lo recogió. Fuimos recogidos. Como yo nací en un pueblo del mundo, me pusieron el nombre del mundo, de la Iglesia Católica. Dios me lo quitó. No fue otro. Pasa que la gente no sabe que las cosas que pasan, pasan o porque Dios las hace o porque Dios las autoriza, si no ni hablar. No pasan. Ni se muere nadie, ni nadie mata a nadie, ni hay un castigo de nada si Dios no lo autoriza. Bueno, hazlo, porque cuando Dios dice hazlo, porque ya sabe que le dio ñampe a esa persona. La justicia de Dios, los caminos de Dios son extraños. Su extraña obra, así lo dice la palabra.
Entonces, quien me puso mi nombre no fue por el tiempo ni el lugar donde yo vivía. Fue por lo que yo vivía, en el tiempo que yo vivía. Era de otra descendencia y no era católica, ni era evangélica. ¿Qué le parece? Entiéndase eso, de la descendencia, cuando el Espíritu dijo que yo era hijo de Abraham. Gloria a Dios. Y el nombre que se me puso, ciertamente es judío, componente de luz, del monte de Dios, del rocío de Dios. Recíbanlo, que está delante de Dios sin retroceso ninguno. Que el Señor los bendiga. Vamos a tener la bendición sacerdotal. Yeberejeja Adonai Mereja. Isat Adonai, perdón. Yeberejeja Adonai Mereja. Yaer Adonai Panap Eleja Bejuneja. Isat Adonai Panap Eleja. Beasem Leja Shalom. Dios te bendiga y te guarde. A resplandecer Dios su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Dios alza a ti su rostro y ponga en ti paz. Shalom. Vamos a